Espera un segundito. Nada, ya da igual. Sí hubiese necesitado, pero bueno. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que lo que vamos a tratar es un tema, yo creo que lo que por lo menos yo, en mi opinión, y creo que todo mi equipo valoramos más en la política, y es lo más importante, que es la gestión. Y esto va a ser una rueda de prensa, una comparecencia en torno a eso, a la gestión, a los resultados. Unos resultados que, como saben, hace unos días se aprobó la liquidación del presupuesto de 2024, tan solo pendiente de la aprobación en el Pleno. Y con esa aprobación, con ese informe realizado por los servicios técnicos del Ayuntamiento, puedo afirmar con rotundidad que son los mejores resultados del Ayuntamiento de Jaén desde 2002. Esos son 22 años. Los resultados que presentamos hoy no se veían desde los tiempos en que los presupuestos se hacían con pesetas, no con euros. Para que se hagan una idea, en el 2002 fue cuando Brasil ganó el Mundial con Ronaldo, pero no con Cristiano, con el otro. Mi hijo no lo vio jugar. Desde junio de 2023 nos hemos implicado y hemos trabajado con todo nuestro empeño en enderezar el rumbo y, sobre todo, en cambiar la inercia socialista de los últimos 4 años. Hoy ya no se habla de promesas, hoy no se habla de anuncios, hoy no simplemente se habla. Hoy se habla de resultados, se habla de gestión y se habla de confianza, se habla de datos, se habla de credibilidad. Cuando yo llegué a este ayuntamiento venía, como saben, de la Junta de Andalucía. Fui secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo en la Junta de Andalucía en unos años también complicados, como era el 2019, cuando Juanma Moreno asumió un gobierno después de 38 años de políticas socialistas y en una consejería, desde luego, exigente y determinante por la importancia y, sobre todo, viniendo de los ERES, viniendo del escándalo de los cursos de formación. Y, bueno, pues yo adquirí este compromiso de venir a Jaén trayendo los valores de Juanma Moreno y trayendo la escuela de Juanma Moreno, que es esa responsabilidad con una idea muy clara y con unos objetivos firmes, como es poner orden en las cuentas, pagar las deudas y devolver la confianza y la solidez a un ayuntamiento que muchos daban por perdido. Hoy, con los datos verificados y aprobados, como digo, por los servicios técnicos del ayuntamiento, podemos afirmar y decir con tranquilidad que hemos conseguido nuestro objetivo, que no es otro, que por fin este ayuntamiento, tras 7 años, va a ser capaz de sacar unos presupuestos. Lo voy a explicar con datos claros y ejemplos concretos. Voy a exponer el problema, voy a exponer la solución y voy a exponer el resultado en cuatro píldoras que se van a entender muy bien y que son los 4 pilares fundamentales de un presupuesto. En primer lugar, el pago a proveedores. Un pago a proveedores, un pago medio que estaba en 907 días cuando llegamos y que lo hemos dejado en 246. Cuando llegamos, problema. Cuando llegamos en junio de 2023, un proveedor, es decir, un autónomo, un pequeño empresario, cualquier persona, cualquier trabajador, cualquier profesional que prestaba un servicio al ayuntamiento, tardaba en cobrar por ese servicio o por ese material que había vendido casi 3 años. Casi 3 años. Imaginen lo que eso significa para alguien que vive de su trabajo, que vive de su esfuerzo, que además anticipa ese dinero y que no ve repercutido ese esfuerzo y, sobre todo, su derecho a cobrar en casi 3 años. La solución, asumir esa prioridad del pago, asumiendo esa responsabilidad, cogiendo todo el gasto que había que hacer, con unos cajones llenos de facturas y pagando. La economía local siempre ha sido lo primero. Resultado, hemos conseguido bajar ese tiempo de espera a 246 días. Cuando hablo de 246 días, imagínense, lo hemos dejado 8 meses. Esto significa que hemos reducido en 661 días. En 2 años hemos reducido el tiempo de espera. Casi 2 años menos para cobrar por su trabajo cada uno de esos proveedores. Una reducción de casi el 73%. O dicho de otra manera, cuando Julio, cada 4 días que tardaba Julio en pagar, nosotros, el equipo de Agustín González, ha tardado 1 día en pagar. Pero sigue siendo mucho, no nos conformábamos. Y por eso hemos dejado 7 millones de euros, más otros 30 millones de euros para que este ayuntamiento, el ayuntamiento que vuelve a coger la rienda, Julio Millán, pueda pagar y pueda seguir reduciendo ese pago a proveedores, porque lo primero son ellos, son los proveedores, son los autónomos.
Eso es cuidar de los proveedores, eso es cuidar de los autónomos, eso es cuidar de nuestros vecinos y, sobre todo, darle dignidad y oxígeno y, lo que es más importante, simplemente darle lo que es suyo por derecho. Estabilidad presupuestaria. De un déficit de casi 26 millones de euros a un superávit histórico. Problema, en 2022, Julio Millán cerró sus cuentas con un grave desequilibrio. Gastó mucho más de lo que se ingresó. Esto es muy fácil. Si se gasta más de lo que se ingresa, ese dinero alguien lo tendrá que pagar. Y, como siempre, quien lo paga son los ciudadanos. Nuestra obsesión, reducir ese déficit y convertirlo en superávit. Eso suponía, ese déficit de Julio Millán, incumplir con la estabilidad presupuestaria. No es un presupuesto estable. Sin un presupuesto estable, volvemos a lo mismo, no se puede invertir, no se puede trabajar, no vienen inversores a nuestra ciudad, porque al final las administraciones públicas que gastan más de lo que ingresan no son fiables. ¿A qué nos dedicamos? Solución: poner orden en las cuentas, aplicar medidas de control de gasto, eliminar duplicidades, revisar contratos y poner en marcha el plan de eficiencia económica, que priorizó lo verdaderamente importante. Y que, por cierto, quiero recordar que Jaén Merece Más nos puso tantas trabas y tantas dificultades para sacar ese plan de eficiencia. Entonces no lo entendíamos, ahora está claro. No es que se hayan invadido o se hayan dejado invadir por el espíritu socialista, es que el espíritu socialista era suyo. Es el de gastar hoy y que mañana pague la fiesta a otro. Además, es una fiesta con barra libre. Pero eso sí, a cuenta, por cuenta y a nombre del contribuyente. Nosotros elegimos el esfuerzo de limpiar los cristales empañados durante 22 años, ajustar los gastos a la realidad, gestión seria y sin populismo. Eso no es magia, sino es simplemente sentido común. Es convertir los números rojos en números azules. Resultado: superávit de más de 9 millones, 9.074.703,18 euros. Hemos cumplido el principio de estabilidad presupuestaria y, además, con margen. Una diferencia, como ven, de 35 millones de euros. 35 millones de euros. Por fin, este ayuntamiento no solamente gasta menos de lo que ingresa, sino que ahorra. Es la primera vez en muchos años que esto pasa algo así. Volvemos a lo mismo, solamente hay que ver lo que es la política socialista. Y sí, es que el PSOE, por ideología o por gestión, si de algo sabe, de números rojos. Números rojos que no solamente una metáfora, sino que son datos, son datos. Nosotros, con gestión, convertimos el déficit en superávit, convertimos el caos en estabilidad y convertimos el desorden en cuentas claras y transparentes. Esa es la diferencia entre el descontrol y la gestión, entre gastar y gestionar, entre generar desconfianza o generar credibilidad, entre decir y hacer. 3, remanente. Bueno, lo primero es, ¿qué es el remanente? El remanente es, a final de año, lo que queda. Es tan fácil como mirar en tu cuenta corriente a final de año y ver si ha gastado más o si ha gastado menos. Volvemos a lo mismo. Si tiene números rojos, es que ha gastado más. Si no tiene números rojos y está en el saldo positivo, es que has ingresado más. Y si tienes mayores ingresos y con lo cual has logrado ahorrar, pues en el caso de un ayuntamiento podrá invertir, podrá pagar imprevistos o emergencias, o podrá reducir la deuda, esa deuda histórica y que hasta ahora nadie se había preocupado en reducirla. Bueno, problema. Cuando llegamos, heredamos del Partido Socialista nada más y nada menos que otros 31 millones de euros, casi 31 millones, 30.866.000 euros. Es decir, que aunque vaciáramos todos los bolsillos a final de año, seguiríamos debiendo 31 millones de euros. Eso en el 2002. Solución: control de gasto, ordenación de facturas y, por supuesto, no contraer nuevas deudas. Así empezamos a pagar las deudas poco a poco, sin pedir más préstamos y, por supuesto, y lo más importante, sin meter facturas en el cajón. Resultado: hemos reducido ese agujero a menos 4 millones. Sigue siendo negativo, pero supone mejorar en 26 millones de euros ese déficit. Y lo que es mejor, romper la inercia. El mejor dato desde 2002, ya saben, cuando Ronaldo marcaba goles. Más de 2 décadas esperando un resultado así. El esfuerzo que hemos realizado solamente es equiparable al éxito alcanzado, porque no lo olvidemos, ha habido años muy malos, fíjese, y normalmente los malos suelen ser en números rojos, rojo del Partido Socialista, es así, ahí están los datos. Como pueden ver, en el 2011 tocamos fondo, más de 200 millones de euros. En solo un año, 200 millones de euros. ¿Saben lo que son 200 millones de euros? 200 millones de euros son 10 piscinas públicas, más de 100 parques infantiles, 4 parques infantiles por barrio en Jaén. Mejorar el servicio de limpieza, mejorar el alumbrado de la ciudad, que todas las actividades culturales y deportivas fuesen gratis, arreglar todo el asfaltado y las aceras de nuestra ciudad, 200 millones de euros. Desde luego, una cosa está clara: si siguiésemos por esta senda, ahí lo pueden ver, el año que viene nuestro objetivo era tener, por fin y de forma histórica, un superávit en este ayuntamiento.
un remanente positivo, algo que no se ha alcanzado nunca. 4, regla del gasto. La regla del gasto es lo que impone el Estado mediante ley, por el cual se impide que un gasto pueda ser superior a los ingresos. Siempre se deja un margencito para que se puedan tener más gastos, acorde con una serie de parámetros que establece el Estado. Concretamente para este año está en el 2,6%, es decir, que no se puede gastar más de un 2,6%. Problema, una vez más, cuando llegamos había un riesgo real de superar ese 2,6%, porque Julio Millán en el 2022, estamos hablando de un 2,6%, ¿verdad? 2,6%. Bueno, pues Julio Millán en el 2022 se fue a un gasto por encima del 11%, 11,43%. 11,43%. Fíjense, si esto es el 2,6% que se establece para este año, estaría por encima del 11%. Solución, gestión responsable y seria. Nosotros, en el 2024, no solamente hemos respetado ese gasto, sino que hemos tenido un porcentaje de ingresos, es decir, de ahorro, por encima del 11%, un 11,28%. La diferencia entre el PSOE de Julio Millán y el Gobierno del Partido Popular de Agustín González es de cerca de un 22% de diferencia. Cumplimos con la ley, no solamente no gastamos de más, sino que además gastamos con cabeza y ahorrando. Y eso es la clave para generar credibilidad en Jaén como institución solvente. Porque cumplir con la regla del gasto no es solamente un requisito legal, sino que es la señal de que un gobierno gobierna con seriedad y pensando en el futuro. Yo les quiero decir que, y con esto termino, que no fue el Estado, desde luego, ni fue Julio Millán, sino que los resultados son gracias al gran trabajo que ha hecho este equipo de gobierno durante el 2024. Como saben, el Gobierno municipal ha anunciado que por fin este ayuntamiento va a aprobar un presupuesto. Yo, sinceramente, no pensaba que nadie fuese tan osado como para atribuirse el mérito o el logro de que en apenas 3 meses de gobierno alguien pueda sacar un presupuesto. La gente que no entiende lo que es un presupuesto a nivel municipal, pues claro, yo entiendo que no lo sepa, pero si en 7 años no hemos sido capaces de sacar, o no han sido capaces de sacar un presupuesto, en 3 meses se antoja complicado. Bueno, especialmente cuando es el mismo gobierno de Julio Millán el que durante 4 años de mandato anterior no fue capaz. Especialmente un Julio Millán que se vanagloriaba y decía orgulloso que un presupuesto no era ni necesario ni urgente. Especialmente un Julio Millán que incrementó la deuda en 90 millones de euros. Especialmente un Julio Millán que tenía un borrador de presupuesto 2022 en un cajón, supuestamente, y que lo que no sabemos es si se ha basado en ese borrador de presupuesto o se ha basado en nuestros datos y en nuestro borrador de presupuesto. Bueno, aquí lo tienen. Las gráficas están claras, las cifras no mienten y, bueno, pues sí que yo tengo que decir que, hombre, entiendo que Julio Millán, en boca de su concejal de Hacienda, hace unos días atribuía a él el mérito. Aquí no se trata de mérito, se trata de que Jaén mejore. Pero, desde luego, sí hay que decir que los datos están aquí y que yo entiendo que la ingenuidad es osada y que a veces pues, se pueden malinterpretar los datos, pero lo que no puede consentir Jaén y lo que Jaén no merece es un alcalde que mienta. Y los datos que el concejal de Hacienda dio ayer estaba mintiendo, no solamente malinterpretando, sino mintiendo. Reclamar mérito sobre la gestión del 24 es como copiar una tesis doctoral y poner tu firma. Claro, esa es la política sanchista, lo entendemos perfectamente. Luego él pretende poner su nombre, lo que pasa es que aquí los números no perdonan. A mí, en mi opinión, Julio Millán es el cuñado de la barbacoa. Es el cuñado. Los ciudadanos compran el carbón, compran los ingredientes con su impuesto. El Gobierno de Agustín González y su equipo se dedican a cocinar la carne y el arroz y cuando la paella está hecha, Julio Millán se hace el selfie. El cuñado de la barbacoa. Yo termino agradeciendo a los trabajadores públicos del Ayuntamiento, al Servicio de Recaudación, Contratación, Intervención y Tesorería, cuyo compromiso y eficacia están fuera de toda duda y su profesionalidad también, y ha sido clave. También, por supuesto, mi reconocimiento a ese equipazo de la Concejalía de Hacienda, a los 4 magníficos, con sus 2 concejales a la cabeza. El primer año con Paco Martínez Garbín, que hizo un trabajo riguroso, un trabajo difícil y complicado, con lo que teníamos de ordenar cuentas, de empezar a trabajar en ese borrador de proyecto y que finalmente el concejal Chema Álvarez pues, fue capaz de sacar junto con ese capazo, demostrando que se puede gestionar bien, con rigor y sin perder de vista a los ciudadanos, que es lo más importante. Y también, por supuesto, mi reconocimiento y agradecimiento a todos los concejales que entendieron que había que trabajar con responsabilidad, que había que trabajar con cintura, apretándose el cinturón, pero sin dejar nunca de dejar la calidad al servicio del ciudadano, mejorando los servicios, pero también mejorando los datos económicos. Ese era nuestro compromiso y lo hemos cumplido. Y aquí no hay fango, aquí hay números.
El fango se lo dejamos a otros, que son los que se manejan bien ahí. Nosotros sabemos de orden, sabemos de luz, sabemos de taquígrafos y sabemos de resultados. Y al igual que en Ítaca, no hablamos de cantos de sirenas, para eso ya están otros, hablamos de cuentas saneadas, hablamos de facturas pagadas y la épica se escribe con hechos y no con palabras. Da igual quién recoja los frutos, de verdad. Lo importante es que los cimientos están puestos, que lo tienen muy fácil y lo único que le pedimos a Julio Millán y a su equipo es que no toquen, que simplemente se dejen llevar por la inercia, trabajando, eso sí, porque es su obligación y su responsabilidad, pero que sigan en nuestra senda, que no hagan política de tierra quemada y que simplemente manteniendo este trabajo, el año que viene tendremos unos datos más positivos. Muchas gracias. Yo tengo dos cuestiones, una de ellas relacionada al asunto. Cuando se llega a pleno de los presupuestos, ¿cuál va a ser la postura del Partido Popular al respecto? Entiendo que si comentan que ha salido gracias también al trabajo de este tiempo, también respaldarán este presupuesto. Hombre, lo primero es que lo que estamos haciendo ahora es analizando esos presupuestos. Lógicamente nosotros dejamos un borrador hecho, dejamos todo este trabajo, que hace mucho más fácil que salga un borrador y, por supuesto, yo creo que un presupuesto, estamos todos de acuerdo en que un presupuesto es necesario. Algunos no lo estaban hasta que llegamos nosotros. Ya digo que Julio Millán hasta hace 2 días decía que un presupuesto no era necesario y, de hecho, no lo sacó en 4 años. Nosotros sí que estamos obsesionados, implicados, con un trabajo y un esfuerzo ímprobo y los resultados están ahí. Ahora lo que tenemos que ver es si ese presupuesto se basa en las mimbres que pueden hacer realmente que un ayuntamiento siga adelante y consiga esa senda de esa solidez y esa consolidación como un ayuntamiento solvente. Y en otro orden de asuntos, si no hay nada más al respecto, quería preguntar también por los puentes, por el colector. En la última hora el ayuntamiento también sacaba a reducir ese protocolo, pedía que se anulara el mismo. Pues mire, vuelvo a lo mismo. Yo creo que los ciudadanos son lo primero. Estamos hablando de un problema de hace más de 40 años, un problema grave, un problema que se habla no solamente de saneamiento, sino que supone también incluso la propia seguridad de los ciudadanos, el bienestar, pero también la seguridad de todos los ciudadanos que viven allí. Estamos hablando de más de 4.000 vecinos de Jaén, que ya no solamente es segunda vivienda, sino incluso primera vivienda. Estamos hablando de un problema que nadie fue capaz de solucionar, porque efectivamente hay tres implicados. Está, por un lado, la Administración de la Junta de Andalucía, por otro lado, la Administración del Ayuntamiento, también está la Administración del Estado a través de la Hidrográfica de Guadalquivir, pero es que tenemos un cuarto componente, que son los propios ciudadanos que viven allí y que también tienen su parte de responsabilidad, su parte de compromiso, y digo compromiso porque de principio ellos lo tenían claro. Aquí ha habido mucho movimiento durante años y otros. ¿Quién es el primero que le pone cascabel al gato? Bueno, pues nosotros precisamente lo que logramos fue sentar a todos y lograr ese acuerdo y generar esa confianza, especialmente con los ciudadanos, especialmente con los vecinos, que supiesen que esto era un compromiso firme. Y ese compromiso firme fue a través de este protocolo. Un protocolo que, mire, yo tengo aquí del 3 de abril una noticia de Europa Press, está en todos los medios, cuando firmamos la consejera, que por cierto, Carmen Crespo, una consejera que se implicó personalmente en esto, se implicó porque sabía que esto era un problema importante y que había que solucionar, y sacamos un protocolo que lo que hacía este protocolo era establecer las pautas, implicar y establecer esa obligación de quién iba a hacer qué en cada momento y trabajar todos al unísono, incluidos, que vuelven a mentir, que es que, vuelvo a repetir, que Jaén no merece un alcalde que mienta, porque vuelve a mentir, y aquí está, no me lo invento yo, y esto del 3 de abril y está en Internet. Agustín González ha incidido en que la regulación de la vivienda sigue su curso. Así, el próximo 15 de abril se reúne la Mesa de los Puentes presidida por el alcalde, que ha expresado la pertinencia de que las agrupaciones vecinales sufraguen los planes especiales. Es decir, se lo dijimos a ellos, y lo hemos dicho en público, y estaban de acuerdo. Cada uno tenía que hacer su parte y se estaba trabajando. Lo que está haciendo ahora mismo el ayuntamiento es volver a crear esa desconfianza y volver a crear lo que ha sucedido durante 40 años, enquistar problemas solamente por beneficio propio. Pero ese colector saldría adelante si dan los vecinos el paso adelante primero. A la vez, si es que cada uno tiene que hacer su parte. El colector se está haciendo, el proyecto del colector, pero es que ahora mismo está en manos del ayuntamiento. Es que el ayuntamiento es el que tiene que presentar el proyecto a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía está esperando ese proyecto. Que, por cierto, nos encargamos nosotros de reunir todos los informes, y los informes se los dejamos hechos antes de irnos. Qué lástima que nos tuviésemos que ir o que nos echasen. Qué lástima, porque eso ya estaría hecho. Y, sin embargo, preguntamos en el pleno de enero que dónde estaba ese proyecto y nos dijeron, el propio concejal, que en los próximos días estaría. Eso fue a finales de enero. Estamos casi en mayo. Y los vecinos dicen que primero piden ese paso de la Junta. No, los vecinos, yo no he hablado con los vecinos, pero vamos, hablaremos con ellos.
porque nosotros, ya digo que la cuestión es esa. Seguramente alguien estará mal metiendo por unos intereses meramente políticos y personales, porque estaba muy claro y el compromiso lo teníamos todos. Y se pueden ir a la hemeroteca y ver todas las reuniones que hemos tenido, que todas han sido públicas y donde estaba el acuerdo con todos los vecinos y con todas las administraciones. Qué difícil es a veces, cuando todo va bien, que alguien quiera obstaculizar y enfangar, como hablaba antes del fango.